Y hay varios detalles que hemos estado viendo, porque el pensamiento, la meta es que conozcamos a Dios. O sea, la idea es que sepamos quién es ese Dios del que nos habla la Biblia, para que nosotros podamos ser como Él, imitarle. No es como alguna gente insensata dice, que Dios es pero no existe. O sea, este pensamiento que dice la gente es que Dios es en el sentido de que la gente lo ha creado en su mente, pero no es real. O sea, es sencillamente una idea que la gente ha desarrollado en la mente. La realidad es que Dios está dinámicamente activo en nuestras vidas. La verdad es que Dios está en nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿verdad? De cómo Dios nos habla. Dice el texto: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y si se dan cuenta, hemos estado solamente en esta primera parte, y todavía no hemos visto esta parte de los versículos, que yo creo que con la gracia de Dios lo veremos la semana pasada. La semana entrante, perdón, la semana pasada, más bien hablamos acerca de que Dios existe, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en el capítulo 20, los versículos 2, hablamos de la existencia de Dios. Y una de las cosas que quiero también decirles acerca del nombre de Jehová, porque la semana pasada estuvimos estudiando acerca del nombre Jehová. El nombre Jehová también es yo soy el que soy, o yo soy el que vendré a ser. Y nos hace pensar en el hecho de capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Independientemente de que la gente lo quiera aceptar o no lo quiera aceptar, Dios existe, Dios es real. La segunda realidad que quiero hablar esta mañana es que Dios habla. Dios nos habla. Y dice el texto en el versículo precisamente 1, dice: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando hablamos del lenguaje, de hablar, puedo pensar que es la manera más usual que utilizamos para comunicarnos. Yo creo que todos los que estamos aquí nos comunicamos por medio del lenguaje, ¿no? Del habla. Me imagino que si quieres pedirle algo a tus hijos, les hablas y les dices: me traes por favor, o haces esta cosa por favor. Y puedo pensar yo que el lenguaje, el habla, es la forma primordial como nosotros nos comunicamos entre nosotros. Pero también nosotros vemos en la Biblia que Dios se comunica hablando con nosotros. O sea, eso es algo que Dios hace también en nuestras vidas. Pero en el caso de Dios, el que Dios hable tiene un poder. Bueno, quiero pensar un poquito que tal vez nosotros cuando hablamos tiene un poder lo que decimos, ¿no? Porque si yo le digo a mi hija: por favor, me traes un vaso de agua, esa palabra tiene tal vez el poder de hacer que ella se levante y tome el agua y me la traiga, porque como su padre se lo estoy pidiendo, y ella lo hace, ¿no? Quiero pensar que de alguna manera, cuando yo le digo a alguien: oye, por favor me ayudas a tal cosa, tiene cierto poder, ¿no? El que yo lo diga, porque va a hacer que la persona lo haga. De alguna manera nuestras palabras tienen poder, pero ese poder que tienen nuestras palabras no se compara con el poder que tiene Dios en sus palabras. Porque todo lo que Dios hizo, lo hizo por medio de hablar. En Génesis capítulo 1, y si quieren, estos versículos no los tengo ahí, pero
los podemos buscar rápidamente ahí en nuestra Biblia, porque Génesis es el primer libro de la Biblia. Y si ustedes pueden ver los versículos 3, 6 y 9, el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, Dios habló que fuera la luz, y entonces no existía la luz, pero vino a existir de Dios, de la palabra de Dios, vino a existir la luz. El versículo 6 dice, luego dijo Dios, Dios habló, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y dice el versículo, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y vemos que esto es cuando Dios crea el cielo y el mar. Y luego en el versículo 9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y entonces encontramos que Dios crea la tierra, o sea, la parte de la tierra, la parte seca y los mares. Entonces, con todo esto que nosotros vemos en Génesis 1, vemos que Dios habla, y Dios al hablar tiene el poder de crear. Entonces, no solamente Dios se comunica como nosotros nos comunicamos, pero la palabra de Dios tiene el poder, y por eso nosotros necesitamos el estudio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a ir transformando. ¿Por qué es tan importante escuchar su palabra? Porque la palabra de Dios nos va a ir transformando, nos va a ir cambiando, nos va a ir modificando, nos va a ir mostrando las cosas en las que estamos mal, y nos va a estar mostrando las cosas buenas que debemos de hacer. Por eso es tan importante. Algo que también puedo pensar es que hablar es una forma también de amar. Cuando, por ejemplo, una pareja, un matrimonio tiene un problema, la persona que habla es la persona que ama, que quiere resolver el problema. El que no habla no le interesa, ¿no? O sea, si hay un problema, pues a mí no me importa y no digo nada. Pero la persona que habla es porque quiere resolver las cosas, ¿no? A veces, inclusive, cuando hay problemas en el matrimonio, por ejemplo, en las parejas de la iglesia, alguien viene y habla conmigo, ¿no? Y esa persona que habla es la persona que quiere resolver la situación, ¿no? Porque dice, hermano, tenemos esta situación, quisiera que usted hablara con mi esposo, conmigo. Y entonces puedo yo ver cómo también es una forma de amor. Y puedo entender entonces que Dios nos habla, hermanos, porque Dios nos ama. Dios nos habla porque Dios quiere transformarnos. Dios nos habla porque Dios quiere bendecirnos. Porque cuando alguien habla también está guiando, ¿no? Me imagino, Nora, Yulisa, que ustedes les dan muchas direcciones a sus hijos. No te vayas por ahí, no te cruces la calle, no hagas esto, no llegues tarde, ¿no? No te vayas por tal lugar, no vayas a tal parte, ahí hay mucho peligro, hay delincuencia. A lo mejor, por ejemplo, si ya manejan y les decimos, pues vete, no vayas a correr mucho, no le metas mucho el pie, ¿no? Vete a buena hora, regrésate a buena hora. Si te falla el carro, ya hay luz, bueno, todavía se te pueden ayudar, pero ya en la oscuridad es más peligroso. Y damos una serie hablamos porque estamos también guiando, ¿verdad? O sea, al hablar, nosotros amamos a la persona y la estamos guiando, y estamos a través de ello diciéndole, mira, ten cuidado, no hagas esto, porque nos preocupa a la persona, porque amamos a la persona y porque queremos guiarle correctamente. Ahora, en el caso nuestro, nosotros hemos pasado a lo mejor por situaciones donde nosotros nos hemos equivocado, y ahora nosotros tenemos la experiencia para decir, no hagas esto. En el caso de Dios, Él jamás se ha equivocado, Él todo lo ha hecho perfectamente. Y sin embargo, Dios dice, habló estas palabras porque Dios quiere que nosotros andemos bien. Y es lo que queremos, ¿no es cierto? O sea, es lo mejor, es lo que queremos en nuestra vida. O sea, ¿para qué queremos estar todo el tiempo peleando? ¿Para qué queremos estar todo el tiempo discutiendo? Todo el tiempo de malas, todo el tiempo sintiéndose que estamos como atrapados en una situación donde no podemos salir. ¿Para qué queremos eso? Ahora, la realidad es que todos vamos a tener problemas, y todos vamos a tener también
faltas, ¿no? Porque no nos metemos en problemas nada más porque la otra persona tiene la culpa. Nos metemos en problemas porque somos imperfectos, porque somos tercos, porque somos orgullosos, porque a lo mejor hasta se nos olvidan las cosas, ¿no? Ya uno llega a cierta edad que se le empiezan a olvidar las cosas y oye, ¿no te dije que levantaras ese vaso de agua? Pues sí, pero se me olvidó, ¿no? O sea, pero como se les olvida la cartera llena de dinero, no señor, yo digo, pues un señor, pues deja la cartera ahí, a ver si le olvida. Pero a él le gusta, hermano, que yo le hable así, le da risa. Que le hable con fuerza. Pero la realidad es que Dios nos habla porque Dios nos ama y quiere que hagamos las cosas correctamente. Ahora, algo que quiero mencionar en esta parte es que cómo Dios nos ha hablado. En el libro de Hebreos decía que Dios nos ha hablado por medio de muchas maneras a través de los profetas. Pero una de las formas como Dios nos ha hablado, de acuerdo a lo que dice la Biblia en el libro de Salmos, es que Dios nos ha hablado a través de la creación. Fíjense cómo dice el texto, Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Quieren leerlo conmigo en voz alta? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué quiere decir? Que si una persona jamás, alguien le ha hablado de Dios a través de la Biblia, en algún lugar remoto donde jamás había escuchado jamás acerca de Dios, esa persona, por la conciencia que Dios le ha dado, cuando esa persona ve el cielo, dice, alguien hizo esto, alguien creó todo lo que hay, alguien ha sido el creador del universo. Ayer viajamos desde el viernes, estuvimos predicando, bueno, yo estuve predicando en un congreso el día de ayer, en Springdale, y una de las cosas, y ahorita lo recuerdo pero no lo tengo aquí porque era otro mensaje diferente, yo les decía, hablaba acerca del temor y les decía que hace tiempo yo leí un artículo científico donde decía que el universo tiene que ser tan grande, o sea, ¿por qué Dios hizo un universo tan grande? Nos podemos preguntar, con tantos planetas y tantas estrellas y tantas cosas, y decía un científico, un astrónomo, que era necesario un universo así para sustentar la vida en la Tierra. Y uno de los ejemplos que daba este científico en este artículo es que decía que el planeta Júpiter, que es tan enorme y está tan lejos de la Tierra, por la fuerza de gravedad que tiene ese planeta, evita que meteoritos caigan a la Tierra. Y, o sea, yo ayer les decía a los hermanos, ni cuenta nos damos de eso, o sea, ¿a poco estamos pensando nosotros todos los días en Júpiter? Pues yo creo que si no menciono Júpiter, ni siquiera nos acordamos que existe un planeta gigantesco, que es el planeta más grande de nuestro sistema solar, que se llama Júpiter. O sea, nosotros diríamos, ¿eso a mí qué, no? Pero sin embargo, ¿por qué Dios lo creó? Porque ese planeta que está ahí, haga de cuenta, el planeta Júpiter está muy lejos de la Tierra, ¿no? Pero cuando viene un meteorito hacia la Tierra que quiere pegar a la Tierra y que puede destruir la Tierra, Júpiter lo atrae con su fuerza de gravedad porque es un planeta muy grande y tiene mayor fuerza de gravedad que la Tierra. Entonces hagan de cuenta que es como una especie de imán, si puedo explicarlo así, que cuando quiere algo caerle a la Tierra, lo atrae y evita que llegue a la Tierra. Entonces, Dios creó en el universo, Dios hizo un universo tan grande, tan preciso, porque de esa manera Dios nos muestra su amor y de esa manera Dios creó un lugar que era habitable para el hombre. Dios nos habla a través de la creación, Dios nos habla a través, puedo decir, de todo lo que ha creado, como no solamente el cielo, la tierra, como también lo que hay en nosotros. Y un sencillo ejemplo que quiero darles, la distancia que existe entre la tierra y el sol es aproximadamente de 150 millones de kilómetros. 150, es un poquito menos, pero vamos a decir que de la Tierra al Sol, obviamente aquí no lo puedo expresar, ¿verdad? Pero hay 150 millones de kilómetros. Ahora, esa distancia es la distancia perfecta para que haya vida en la Tierra. Si la Tierra estuviera más cerca del Sol, nos quemaríamos, nos achicharraríamos como pollos rostizados. Y si la Tierra estuviera más lejos del Sol, la Tierra estaría demasiado fría y entonces nos moriríamos congelados.
Ahora, ¿quién puso la tierra a esa distancia perfecta donde nosotros podemos tener vida? Y puedo decir que el que lo hizo es Dios. Exactamente, Jehová. Y luego, otro detalle, hermanos, que a lo mejor recuerdan o a lo mejor no, la tierra tiene una inclinación. Es decir, la tierra no está paradita, ¿no? Si puedo usar esa expresión, sino la tierra está inclinada. Ahora uno puede decir, bueno, ¿y para qué sirve eso? La inclinación de la tierra, de hecho, creo que no lo puse aquí, es de 23.5 grados. Esa es la inclinación que tiene la tierra. Es un ángulo de 23.5 grados, este ángulo que está aquí. Entonces la tierra está inclinada. ¿Para qué sirve eso? Si la tierra estuviera derechita, los rayos del sol le darían directamente, de tal manera que entonces en el centro sería extremadamente caliente. Bueno, es caliente, pero sería todavía más caliente, y en los polos sería todavía extremadamente más frío. Pero el hecho de que esté inclinada hace que los rayos del sol se dispersen más proporcionalmente, y aunque sí es caliente en esta parte, no es extremadamente caliente, y los polos también no son extremadamente fríos. Interesante, ¿verdad? Yo no Sí. sabía eso. Ahora, esto podemos decir, bueno, ¿quién lo hizo, no? Probablemente, sí, probablemente es algo que nosotros decimos, bueno, ¿y por qué? Y la gente no lo había descubierto, hace muchos años la gente no lo sabía, pero de esta manera nosotros podemos ver que Dios permite que llegue la luz y que llegue el calor de una forma más proporcional en toda la tierra. Nuevamente, ¿quién hizo eso? Jehová nuestro Dios. Es decir, la tierra nos puede decir, a través de lo que nosotros vemos en la tierra, que hay un Dios que creó todas las cosas. El libro de Job, hermanos, tampoco tengo esa cita ahí, ¿verdad? Pero si quieren buscar, si ustedes más o menos abren su Biblia como a la mitad, más o menos va a estar el libro de Salmos a la mitad de la Biblia, y se van hacia atrás del libro de Salmos, encuentran el libro de Job. Y en el capítulo 38 del libro de Job, capítulo 38 de Job, voy a leer de los versículos 4 en adelante, cuando dice Dios le pregunta a Job y dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? Fíjense, nos está hablando de un Dios que tiene las medidas, que tiene las dimensiones adecuadas. No creó... bueno, voy a poner un ejemplo muy burdo. A mí me gusta hacer trabajos de carpintería y, bueno, ya no hago tanto, ya no he hecho tanto como antes, pero por ocupaciones, pero me gusta hacer cosas así. Y cuando hago alguna cosa de carpintería, he hecho algún mueblecito, alguna cosa, puertas para closets, normalmente tomo un cuaderno, hago un dibujo, mido las dimensiones e inclusive a veces anoto hasta los pasos, ¿no? Primero tengo que cortar la madera, luego tengo que cepillarla, luego tengo que ver las dimensiones para ir uniendo las maderas, y voy haciendo como un plan para lo que voy a construir. Aún haciendo un plan, a veces me falla, ¿no? O sea, a veces una madera la corté de mal, o a veces inclusive cuando meto un clavo, ¿verdad? Ahora se utilizan mucho las pistolas de clavos, el clavo sale chueco. En el momento de que lo voy a poner, por alguna razón se me mueve la mano y se va chueco, y no sale como uno lo esperaba, no sale exactamente como uno lo tenía planeado. Pero quiero usar ese ejemplo burdo para hablarles de un Dios que obviamente yo hago esto de una forma amateur, no tengo un entrenamiento profesional ni nada, pero estoy hablando de un Dios que cuando creó las cosas, cuando creó el universo, Él tenía un plan, Él tenía un pensamiento, y lo que Él pensó lo hizo tal como Él quiso. Y por eso dice el texto, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? Y esta palabra nos hace pensar precisamente como en la cinta métrica que utiliza bueno, mi esposa, ella cose o corta tela, o la cinta métrica que yo utilizo cuando voy a medir una madera, ¿no? Para que sea de 65 pulgadas el corte, ¿no? que voy a hacer de la madera.
¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar? O sea, piensen en eso, el mar está encerrado. Porque cuando vamos a la playa, el mar sale un poquito, pero no sale completamente, ¿no? El ser humano ya ha hecho tanto daño a esta tierra que ahora ya en algunos lugares se están causando inundaciones por toda la suciedad que el hombre ha aventado. Hay islas, hermanos, en el mar que son islas de basura. Es terrible, ¿no? Pero realmente, si nosotros nos ponemos a pensar cómo es que está el mar delimitado, ¿esto quién lo hizo? O sea, nuevamente vamos nosotros a pensar en una mente que permite que haya, por ejemplo, una marea. Y esto aquí no está, pero hay una luna, ¿verdad? Que durante la noche, la luna al salir atrae el agua del mar y entonces el mar sube la marea, es lo que decimos, ¿no? Y al siguiente día baja, pero nunca sube de tal manera que se desborde y llene toda la tierra y toda la tierra se inunde y desaparezca. ¿Quién tiene ese control? ¿Quién hizo esa maquinaria para que funcione de esa manera? Nuevamente volvemos a pensar en Dios. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. O sea, estaba diciendo un Dios que creó todas las cosas, que lo hizo perfectamente y que a través de esta creación que Dios hizo, nos está diciendo, ¿sabes que yo te amo? ¿Sabes qué? Yo hice un universo para que tú puedas habitar en un planeta azul que se llama la Tierra, que además está bien bonito, ¿no? Cuando hemos visto fotografías del planeta azul. Y dice, y yo te puse ahí porque yo te amo, yo quiero tener comunión contigo, y mira todo lo que he hecho para tu bendición. La creación nos habla acerca del hecho de que Dios existe. Y pienso, por ejemplo, ¿quién ordenó que una semilla, piensen en el árbol más grande, un nogal, ¿no? Los nogales, me encantan a mí las nueces, me encantan. Pero ¿cómo es posible que de una semilla salga un árbol tan grande? Para mí eso es siempre una maravilla. ¿Quién le ordena a la semilla que crezca de ese tamaño? ¿Quién puso en esa semilla esa orden para que esa semilla llegue a ser de ese tamaño? Y nuevamente volvemos a pensar, es Dios. Amén. Ninguna persona jamás ha creado vida en un laboratorio, jamás ha creado nada en un laboratorio. Esto ya lo hemos hablado. Lo que nosotros vemos, la creación que nosotros vemos fue hecha por el poder de Dios. Pienso también cuando pienso en esto, y lo hablaba hace algunos domingos, les decía acerca de cómo Dios también creó en nosotros un ADN o DNA, bueno, como ustedes lo quieran ver, ADN en español, que es único, y que cuando dos personas se unen, ¿no? El domingo pasado Nora que decía, ¿cómo se parece su hija? ¿Verdad? ¿Cómo se parece Keila a su mamá? Hasta cómo se ríe. Hasta cómo se ríe y exactamente, sí, su sonrisa y todo esto. ¿Por qué? Porque el ADN, ¿verdad?, de ella, obviamente combinado con el mío, dio lugar a Keila. Y lo que yo puedo decirles es que Keila, a lo mejor físicamente es igual que su mamá, pero de carácter es igual que su papá. ¿En serio? Sí, es una combinación. ¿Por qué? Pues porque mi esposa, ¿verdad?, y yo combinamos ese ADN y sale una nueva criatura con esa combinación de los ADNs, ¿verdad?, que está ahí. Y la nietecita, yo le voy a decir que la nietecita tiene cosas de la abuelita, ¿eh? Tiene cosas de la abuela, aunque por fuera, digamos, se parece toda a su papá, tiene algunas cositas ahí que se parece toda a su abuelita. Entonces ahí se va, ¿no? Y ahí se va a seguir. Y eso les decía yo hace unos domingos, que el código genético, el ADN, el código genético, es realmente un código. Es un código, vamos a decir, es una escritura, es una forma de hablar, es un lenguaje particular. ¿Quién hace que se puedan entender esos lenguajes para dar esa nueva vida? Y nuevamente volvemos a decir,
es nuestro Dios. Así que Dios nos habla a través de la creación. Dios nos habla también, hermanos, a través de el Espíritu Santo. Y dice en Juan capítulo 14, versículo 26, dice así: mas el Consolador, está Jesucristo hablando de que iba a venir un Consolador, está hablando de que iba a venir el Espíritu Santo cuando el Señor Jesucristo se fuera al Padre, y dice el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y esto es algo muy bonito. Esto es algo muy bonito. Porque fíjense lo que dice el texto. Dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Cuando yo estudio la Biblia, yo puedo entender el mensaje que yo estoy transmitiendo, lo puedo entender porque el Espíritu Santo me ayuda a captarlo. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios a lo mejor no entiende nada y dice, yo no sé ni de lo que está hablando, que habló que de la creación y de que no sé qué. ¿Quién sabe que todo lo que está diciendo? Pero como el Espíritu Santo, y ahorita me llama la atención, ¿verdad, hermana? Que dice, eso no sabía, pero gloria a Dios, ¿verdad? Eso que Dios, ¿cómo captamos? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo ese mensaje que estamos transmitiendo llegamos a entenderlo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice, nos va a enseñar todas las cosas. Pero no solamente eso, o sea, a través del Espíritu Santo nosotros aprendemos, pero también dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y es el Espíritu Santo el que cuando yo, a lo mejor, en mi vida diaria, tengo una tentación, ay, esta persona me hizo, ahorita le voy a decir y va a ver. Y cuando tengo esa tentación, el Espíritu Santo me dice, no, tranquilo, ¿no? Cálmate, eso no está bien. Y entonces el Espíritu Santo me habla, ¿no? A lo mejor, ¿verdad? El diablo va... Sí, ¿Sabe cómo me ha hablado Dios? Disculpe que me interrumpa, me parece interesante cuando yo he sentido así, pero ya pues algo muy grande, ¿me entiende? Algo mucho, muy grande, no cualquier cosa, nunca más, nunca, pero ya algo muy, muy grande, pues entiendo de que Satanás quiere destruir la familia, para perder las bendiciones, sí. Y que habla Dios de esa manera, y me dice que Él no se complace en la maldad, que eres un Dios justo, y eso me ha dado mucha paz a mí. Exactamente. Fíjese lo que está diciendo, ¿no? O sea, nosotros, y aquí algo muy importante, ese discernimiento espiritual, donde yo puedo ver, esto es del diablo, ¿no? Esto que está viniendo es del diablo. Inclusive a veces cosas... Hace muchos años yo me acuerdo de un hermano, y como me están viendo, no voy a mencionar nombres, pero me acuerdo de un hermano que se fue a vivir a un estado fronterizo porque le pagaban mucho dinero y estuvo allá un tiempo, pero después el hermano se regresó a la Quebrada, donde nosotros conocimos de Cristo, en el Estado de México. Y cuando el hermano se regresó dijo, la verdad mi decisión fue porque allá me daban dinero, pero cuando ya llegué allá mis hijas empezaron a hacer cosas que no eran correctas. Empezaron a tener influencias que no tenían allá. No había una iglesia que enseñara la verdad como la teníamos. Y dijo, pues el dinero no es lo más importante, vámonos de regreso. Y quiero decir con esto que a veces se presentan oportunidades que creemos nosotros que son de Dios, pero a lo mejor no son de Dios. Y ahí es donde está el discernimiento espiritual, ¿no? Donde nosotros decimos, no, esto se ve muy bueno, pero no es de Dios, ¿no? Esta persona que me ofrece las perlas y todo, no, esta persona, a veces inclusive, ustedes ya están casadas, pero lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de jóvenes que llegan a la iglesia y que tratan de pretender que son muy cristianos y todo, pero porque les gusta una chica, ¿no? Y entonces están ahí, pero porque les gusta a alguien, que hasta se quieren bautizar y quieren hacer todo, pero realmente porque les gusta una persona que está ahí. Y cuando ya lo hemos visto, se llegan a casar, esa persona no regresa a la iglesia. Entonces uno dice, ¿dónde estaba su amor? Pero nuevamente son ataques del enemigo que tenemos a través del Espíritu Santo y a través de lo que nosotros vamos aprendiendo. Nosotros podemos ver, esto no es de Dios, tengo que tener cuidado. Aquí debo de irme con mucho cuidado porque esto me va a llevar a un resultado que no me va a gustar para nada y que me va a apartar de las manos de Dios.
Entonces Dios nos habla a través del Espíritu, pero también Dios nos habla a través de la Biblia y de Jesucristo. Y es el pasaje que precisamente leíamos hace rato. Alguien dice que cuando nosotros leemos la Biblia es el único libro que cuando lo leemos el autor está presente. Y es verdad, ¿no? Cuando leemos cualquier otro libro, si uno quiere leer, no sé, pues, ¿qué libro será? Cualquier libro, discurso a mis estudiantes, por ejemplo, de Carlos Spurgeon, pues si yo lo leo, Carlos Spurgeon no está ahí, ¿no? De hecho, él ya murió, ya no está en la presencia de nuestro Señor, ¿no? Cualquier libro que yo quiera leer, pues no está el autor. Pero cuando yo leo la Biblia, el autor del libro está conmigo, está presente. Y era el texto que hace rato veíamos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y nuevamente nos vuelve a recordar que Dios nos habla. El amor de Dios, ¿no? Y algo en hora que yo pienso, y qué bueno que puedes escuchar la voz de Dios ahí, pero tenga esa seguridad que Él no nos va a dejar, que Él nos va a estar hablando. Que cuando venga alguna situación, algún problema, alguna tentación, algún ataque, Dios va a estar, mira, diciendo, yo estoy contigo, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar. Cuando venga alguna tentación, Dios va a estar ahí diciéndonos, resiste la tentación, vas a salir adelante porque yo te ayudo. No te va a venir ninguna tentación que sea sobrehumana, sino que yo te voy a dar la fuerza para salir adelante. Cuando nos enfrentamos a situaciones decimos, es que yo no puedo, Dios va a decir, no, mira, yo soy el que voy a luchar por ti. Yo soy el poderoso gigante que voy a salir adelante y te voy a dar la fortaleza. Por eso dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, sí, Dios habla de muchas maneras y nos ha hablado en otro tiempo, dice a los padres, por los profetas. Y en el caso de los profetas, Dios habló directamente con ellos, Dios se apareció con ellos en sueños. Y por eso dice, esto ya pasó, esto ya sucedió. No esperemos hoy en día que Dios baje y hable conmigo, o escuchar una voz, o que de repente se aparezca algo, porque dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Los profetas que escucharon la voz de Dios escribieron un libro que se llama la Biblia. Entonces, si yo quiero saber lo que Dios le dijo a los profetas, lo que Dios dijo en su momento, ¿dónde está? Aquí está. ¿Qué tengo que hacer entonces? Leerla, estudiarla, venir los domingos a aprender, memorizar los textos, tener la aplicación de los pasajes en mi vida diaria. Decir, por ejemplo, el día de mañana, cuando yo me levante y lea un pasaje de la Biblia, Señor, ayúdame a que lo que estoy leyendo lo pueda aplicar en este día. Señor, ayúdame, dame fuerza para lo que venga. Porque a lo mejor hoy mismo, regresando a la casa, tenemos una prueba, un ataque, una situación. Entonces, aplicarlo. Dios me ha hablado y ahora me habla por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y a quien asimismo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Y dónde están las palabras del Hijo? Las palabras que Dios les dio a los profetas están aquí, y las palabras del Hijo están aquí. Entonces, ¿cuál es el mensaje que me está dando Hebreos capítulo 1 versículo 1 y 2? Que lo que yo tengo es que buscar la palabra de Dios continuamente. Para conocerlo más y saber más de Él. Exactamente. Y escuchar cómo Él quiere que vivamos. Y aunque es algo muy doloroso, injusto. Sí. Algo tan injusto que usted dice, pues es que es tan injusto, sí, ¿verdad? Que uno para la cabeza la quiere perder. Bueno, pues nos vas a obedecer a Dios y esperar en Él. Sí. No hay más ya. Nada más. Hay mucha paz. Porque si no olvides, entonces yo también pienso, digo, bueno, pues acaba de destruir las familias, y por ahí quiere entrar, ya casi me la destruyó, pues quiere terminar, pues no va a ser así. Acuérdense lo que dice en Juan capítulo 10, en el versículo 10 también dice el ladrón, y yo sé que ahí está hablando de una forma general el Señor Jesucristo, pero precisamente esta semana también estudiábamos ese pasaje, como en los rediles, y nada más les comento esto,
en los rediles antiguos, cuando los pastores tenían las ovejas y ellos hacían una cerca de piedra, la cerca tenía un espacio donde iba a la puerta, pero no había puerta. La puerta era el pastor estaba ahí. De tal manera que si un animal quería entrar y comerse a las ovejas, primero tenía que pasar por el pastor, y ahí estaba el pastor precisamente para impedir que ese animal viniera. En el caso de David, el rey David, él tenía una onda con la cual él apedreaba a los animales, y de hecho él nos cuenta de cómo se batió en lucha con algún animal defendiendo a las ovejas. Era un pastor que amaba a las ovejas. He mirado yo la película cristiana, yo miro mucho por eso, la película cristiana de David, y cómo sus hermanos y su propio padre lo atacaban, lo despreciaban, lo humillaban. Era el más chiquito, ¿verdad? Sí, pero aún así era su padre. Era el pastorcillo que a lo mejor era considerado como el que... Sí, porque se acuerda, hermana, como cuando va el profeta Samuel a buscar al rey, el padre ni lo toma en cuenta a David, ¿no? El padre dice, pues está y los ve grandotes y fuertes y bien guapos, y dice, pues este debe ser el rey, ¿no? Tiene la personalidad, tiene el carisma de un rey. Y cuando ya pasaron todos, Samuel dice, bueno, ¿no es ninguno de esos? ¿Cómo? Y todavía le pregunta, o sea, porque Isaí ni siquiera le dijo, ¿no? Le pregunta a Isaí, oye, ¿y estos son todos tus hijos? Y ya Isaí dice, bueno, no, tengo uno, pero pues ese está por allá, ¿no? Es como diciendo, ese no creo, ese se la pasa allá con las ovejas, allá se la pasa aventando piedras. Y cuando Dios le dice, no mires, no mires a su parecer, ¿verdad? No mires lo que está afuera, no mires cuán guapos son estos, porque eso yo lo desecho. Los celos, ¿verdad? Los celos y envidia de sus hermanos, qué triste, y su propio padre lo maltrataba, y su madre sufría por eso. Pero yo digo, pues si no fuera la madre de David, no señor, no vas a maltratar a mi hijo. Pero fíjense cómo Dios lo llevó a ser el rey, ¿no? Claro. Y pensando en lo que estaba diciendo, el ladrón dice la Biblia, Juan capítulo 10, que viene para hurtar, matar y destruir. Pero dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y ese es lo que podemos ver, ¿no? Si va a haber ataques, sí, lo que acaba de decir, el enemigo va a tratar de acabar con nuestras familias, es su objetivo, por supuesto que sí, pero por eso necesitamos aferrarnos a Jesucristo, a su palabra, orar, venir a la iglesia, darle el primer lugar en todo. Aún, hermanos, el hecho de que nosotros ofrendemos, fíjense esto, es una muestra de que le damos a Dios la honra y la gloria, porque lo estamos reconociendo a través de eso. A lo mejor, inclusive hay gente que puede escucharnos y decir, bueno, ¿y por qué cantan? Porque estamos honrando a Dios. Hace rato entonamos un canto, solo tú eres Dios, estamos dándole la honra a Él. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos para su honra y su gloria. Y en todo eso nosotros reconocemos que Él es el Dios Todopoderoso. Yo me siento mal cuando yo diezmaba y todo, yo me sentía mal. Porque Dios no necesita, es de Él. Sí. Él no está nada de mí. Simplemente es la obediencia. Obediencia. Exactamente. Que Él nos está mandando. Exactamente. La obediencia, el ejemplo también, porque recuerden de una cosa, Dios nos ha puesto como sal y como luz en este mundo. Es decir, para que la gente vea el Dios en el que creemos. Entonces, a través inclusive de lo que damos, nosotros estamos honrando, ¿no? Porque, o sea, nosotros de hecho le llamamos ofrendas, no le llamamos limosnas, porque Dios no es alguien... La limosna se le da a la gente que está pidiendo en la calle, ¿no? ¿Y cómo vamos a considerar que Dios como si fuera un pordiosero? Claro que no. Entonces, con todo eso, con nuestra vida, con nuestra oración, con nuestra comunión con Dios, estamos demostrando, hermanos, que Dios tiene ese primer lugar en nuestra vida, esa preeminencia, y Él es el más importante. Amén. Siempre.